Son jornadas donde le prestamos mucha atención al dólar. Por un lado, por la cotización y por otro lado, para pensar si vamos hacia una unificación cambiaria. Y vamos a meternos justamente en el análisis, ¿no?, de este mercado con Alejandro Lepera, el tiburón bursátil, que ya está conectado con nosotros y como siempre nos trae toda la información en detalle. Ale, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rocío, muy buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Jornadas ¿Todo bien? claves para entender el mercado, ¿no?, que funciona alrededor de todos los dólares que tenemos corriendo en la economía. Hay una frase muy buena de Livermore que dice: solo hay un lado en el mercado y no es el lado alcista ni bajista, sino el lado correcto. Claro. Se vende con la noticia y se compra con el rumor. Y sí. Esto aplica perfectamente para... Hacenos un párrafo de cómo ves el dólar hoy, las cotizaciones esta semana en general. Bien, un poco... si vamos a hablar del dólar, me parece que es importante entender lo que es una devaluación, ¿sí? Que es la pérdida del peso, digamos, del valor de la moneda, de lo que se determina por la autoridad, que es determinada por la autoridad monetaria, bajo un esquema de tipo de cambio fijo. O sea que una devaluación hace perder, ¿sí?, el valor del peso. ¿Qué tipos de dólares tenemos en la Argentina? Tenemos el dólar oficial, que es el utilizado para transacciones oficiales como importaciones, exportaciones, que acceden al mercado único libre de cambio. El dólar MEP, conocido como el dólar de mercado electrónico de pagos. Digamos, en el lunfardo es el dólar bolsa, en donde uno puede acceder y comprar este tipo de dólares. El contado con liquidación, que es una operatoria bursátil que puede realizar una inversión, sea un individuo o una empresa, donde transfiere fondos hacia el extranjero. Así que, yendo ahora con esta introducción, Rocío, tenemos acá distintos tipos de dólares. Sí. Está el dólar oficial actualmente, el dólar mayorista cotizando en 363 pesos. Después tenemos el dólar MEP, por eso expliqué anteriormente lo que era cada uno. El dólar MEP, 945 pesos. O sea que hay una diferencia de precio entre el dólar financiero, que vale 945, y el dólar oficial. Esa diferencia se denomina brecha. Esa brecha es de un 160%. Luego está el dólar informal, que está un poquito más arriba, más o menos en 960 pesos. Y no hay que dejar de mencionar el dólar tarjeta, que está en 965 pesos. Así que hay una diferencia de 20 pesos. Si viajan al exterior, por ahí les conviene pagar con dólares. Fue el dato también de esta semana, ¿no? Con la volatilidad que tuvo el blue, que quedó por abajo incluso en algunos días de lo que vos mencionabas recién, por ejemplo, el dólar tarjeta. Exactamente. Hay una dinámica con el tipo de cambio que es increíble en la Argentina. Tenemos escenarios en donde conviene a veces pagar con dólares generados dentro, digamos, del sistema. Sí. Y hay ocasiones en donde el dólar informal está por debajo del dólar financiero. Esto ocurrió muy bien, lo que decís, ocurrió ayer. ¿Qué nos dice eso de la lógica, ¿no, Ale, de este propio mercado, de las cotizaciones, de la volatilidad y, como vos decías, ¿no?, también la expectativa de que vayamos hacia una devaluación? Incluso algunos se arriesgan a decir la misma próxima semana. Sí, bueno, ahí creo que hay tres escenarios, Rocío. El primer escenario es de continuidad, continuar con esta brecha, continuar con este esquema y esperar a futuras resoluciones por parte del gobierno. Un segundo escenario es devaluar con cepo. ¿Qué quiere decir? Que se genera una devaluación de este dólar oficial. Ahora, cuando termine la nota, quiero hablar sobre el dólar futuro para que, digamos, pueda explicar esto bien con números. Pero la devaluación con cepo, que es mantener las restricciones en las que están, con un paralelismo por ahí de algunos cambios, pequeñas liberaciones de restricciones que hay, pero en fin, que es devaluar este dólar oficial, que aumente. ¿Eso que va a producir? Bueno, que los dólares alternativos como el MEP, el CCL, continúen esa línea, esa brecha en la que hablábamos,
y tenga impacto directo. Y el tercer escenario es liberación de cepo y unificación cambiaria. La liberación del cepo es liberar directamente lo que es el dólar y unificar el tipo de cambio. Sí. Acá es donde entramos a dólar futuro. El dólar futuro diciembre, actualmente esto que estuvimos viendo recién, que el dólar mayorista estaba a 363, el dólar futuro diciembre está 770 pesos. Esto da un 110% de incremento del valor del dólar que está apreciado para diciembre. Y que incluso, Ale, supera este valor de 650 pesos que había mencionado como referencia quien va a ser el ministro del Interior de Javier Milei. Bueno, ahí yo creo que el valor de referencia está situado en lo que era en algún punto el inicio en términos de dólar exportador, que era un 70-30 que le llamaban el dólar Fernet. Esto ya fue, digamos, aumentando entrada a la noche, ya es 50 y 50, ¿no? 50 dólar oficial y 50 dólar, que da un dólar aproximadamente en lo que estás diciendo vos, un dólar de 6,70. Ese es el dólar, digamos, de referencia al que estás mencionando recién, y me parece que yendo a este tercer escenario, que es unificación cambiaria, se podría generar, sí, a partir de, obviamente, de las variables que se puedan llegar a realizar. La gran pregunta sobre, en definitiva, esa devaluación, esa unificación cambiaria, sería cómo hacer que la brecha o qué medidas tomar, mejor dicho, para que se reduzca, ¿no? Y no suceda lo mismo que pasó cuando Sergio Massa hizo esa devaluación del 20% después del resultado de las PASO, ¿no? Y que justamente fue lo que se criticó, ¿no? Se llevó a cabo el traslado directo a precios e incluso el sostenimiento de niveles tan altos de la brecha. Bueno, eso es la segunda opción que mencioné, que es devaluación con cepo. O sea, es mantener, digamos, las regulaciones actuales, devaluar, y los demás dólares van a acompañar. ¿Sale en este escenario que vos que estamos analizando juntos una posibilidad en estas condiciones, con esta situación de las reservas del Banco Central, levantar el cepo? Bueno, eso es más, creo que es más político, económico que financiero. Creo que las definiciones que vayan a tomar hoy no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos en una situación delicada en términos de tipo de cambio y aún más delicada en términos de IPC, de índice de precio consumidor, que es la inflación. Según lo que estuve leyendo, y ayer estuve viendo también en la tele, que pasaron ahí en la Nación Más, hay consultoras que dan trimestralmente un 60% de inflación, que es más o menos un 20% semanal. Así que ahí tenemos dos cuadros, o hay dos cuadros proyectados complicados. El retraso del tipo de cambio, que hoy la TNA, cuando hablamos del futuro, que hablamos de 3,63 a 7,70, estamos hablando de 1850% de TNA de aumento y un 60% de proyección trimestral según consultoras de inflación. Así que creo yo que un escenario es tomar recaudos respecto al dólar y otro escenario es tomar recaudos respecto a la inflación a través de los instrumentos. Sin duda. ¿Qué pasó esta semana con el volumen de operaciones de los dólares financieros que mencionabas al inicio? Bueno, el dólar en línea general, cuando se hacen los pases, sí, eso se llama pase, cuando salta el mes, del mes de enero al mes de diciembre, enero y febrero, eso, digamos, lo que se ve en términos, digamos, de volumen, no hay, digamos, el volumen en el que habitualmente se podía llegar a ver dentro de los inicios del mes. Así que ahí en algún punto creo que hay expectativa, hay mucha expectativa la semana que viene. Digamos, en términos financieros hay que tomar recaudos ¿de qué? Del dólar oficial, del hard dólar, que sería el dólar MEP, de los instrumentos que están ligados a la inflación y alguno que quiera tomar alguna posición de espera, que podría ser sobre tasa fija o flujo, como un money market o caución, para esperar y ver qué hacer
la semana que viene. El- Porque hay incertidumbre de Sí. escenarios, Rocío. Sí, ciertamente. Si bien no hubo un gran volumen de desarmes del plazo fijo tradicional, sí se fue reduciendo en definitiva, ¿no? Porque en este contexto que vos estás analizando, tener tal vez el dinero 30 días sin poder moverlo es ciertamente un riesgo. Sí, en realidad yo creo que está todo, digamos, está todo por verse. Creo que el lunes vamos, o la semana, el transcurso de la semana que viene, depende obviamente de las medidas que vayan a tomar, vamos a empezar a tener un horizonte de ejecución. Ujú. Hoy lo que tenemos en términos de trabajo financiero es mitigar los riesgos de los distintos escenarios de los que hablábamos recién, ¿sí? Si hay un escenario de unificación, es probable que los dólares o los tipos de cambio de dólares tiendan a bajar. Si hay un escenario de devaluación con cepo, lo que habíamos hablado antes, es probable que los dólares tiendan a subir. Entonces, está muy sujeto, o sea, todo está muy sujeto a las definiciones que se vayan a dar la semana que viene. Nosotros trabajamos siempre en el riesgo y creo yo que hoy, en términos de armado de portfolio y armado de cartera, lo que hay que hacer es trabajar en una cartera defensiva. Bien, bien. Ale, como siempre, muchas gracias. Un placer conversar con vos. Muy didáctico, muy claro, en jornadas donde, bueno, en definitiva se necesita eso, ¿no? Claridad, sobre todo para que cada uno desde su lugar pueda tener un poco más de tranquilidad respecto a lo que se viene. Muchas gracias, Ale. Gracias a vos. Chau, chau. Hasta luego. Alejandro Lepera, asesor financiero, metiéndose en uno de los mercados sin duda más sensibles y más significativos para los argentinos. En un ratito vamos a repasar qué está pasando también con el dólar blue, la última jornada hábil antes de la asunción del presidente electo Javier Milei. Ya volvemos.